más ruido porque obviamente tiene mucho de político, y es el parate que se le ha puesto al acuerdo firmado en la administración anterior entre la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y la Universidad Hebrea de Jerusalén, para el establecimiento de una oficina de innovación y emprendimiento en Jerusalén. Bueno, este acuerdo que cuando cambia la administración estuvo ahí medio que tambaleando. El canciller había dicho que se iba a mantener, pero, tal como lo entiende esta administración, a la luz de lo que está ocurriendo en Israel, se pone en pausa. Esto tiene un capítulo, digamos, una pastilla dentro de lo que es este capítulo, que es la famosa puteada, que parece chiste, que venga después de otra mega puteada que también generó ruido y detuvo las conversaciones profundas, las dejó en las periferias por estas cuestiones de forma. Vamos a ir a eso un ratito nada más, pero antes vamos a lo de fondo. ¿Qué supone parar este acuerdo? ¿Es sensato? ¿O es demasiada política, ideología? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? En esta crónica en realidad lo que tenemos es la respuesta de la ANI y después repasamos otras. Mirá. El directorio anterior de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación había aprobado un acuerdo genérico de cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uruguay pagó $129.000 por este acuerdo, según informó el presidente de ANI, Álvaro Brunini. La propuesta consistía en la instalación por un año de una oficina, la contratación de un coordinador y de administrativos de esa universidad israelí y el desarrollo de una serie de cursos. Por eso yo he dicho que hasta ahora la oficina en realidad es una oficina vacía, sin actividad, pero no por decisión nuestra, sino por decisión del plan previsto por el directorio anterior. En diciembre del año pasado, el directorio de ANI no incluyó en el presupuesto actividades para este año. Entendemos que en sí esto es un mal acuerdo, pero no es un mal acuerdo se hubiese ubicado donde se hubiese ubicado, porque entender que esto va a cambiar la realidad del ecosistema científico, tecnológico y innovación de Uruguay por tener un par de cursos y una oficina vacía realmente no tiene sentido. Sobre la suspensión de esta oficina, el canciller Mario Lubet, quien había informado que hay un momento de impas por la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente. Sin embargo, señaló que es la ANI la que tiene que dar explicaciones. Nosotros como agencia de innovación, nuestro foco está puesto en fomentar proyectos de investigación y de innovación o proyectos también de formación universitaria. Es claro que la coyuntura no era la mejor, pero no nos corresponde como agencia hacer análisis de tipo geopolíticos, de conflictos de países en el exterior. Bien, entonces, recuerden que esta iniciativa había sido duramente criticada y se le había pedido al nuevo gobierno que se pusiera fin hasta desde la propia UDELAR, ¿se acuerdan, no? Y Lubet, quien había insistido en que no, que bienvenido a este tipo de acuerdos, ¿no? Que no quiero citar lo que el propio canciller había dicho en abril. Había dicho, mientras se trate de acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas, son bienvenidas. Bien, pero ahora cambió el escenario. ¿Qué cambió? ¿Qué análisis hacen ustedes? María Eugenia. No, yo creo que es rara la actitud que tiene ahora el gobierno, por lo que tú bien decís, hace un par de meses se habían negado a ese pedido que habían hecho la propia UDELAR y el Frente Amplio a exigir al gobierno que suspenda, que ponga en pausa este acuerdo. ¿Que se haya agravado la crisis humanitaria en Gaza no cambia? A ver, la Universidad Hebrea de Jerusalén es autónoma, por lo tanto, nada tiene que ver con las decisiones que toma el gobierno de Israel, ¿no? O sea, eso es algo que hay que tenerlo presente porque se están mezclando cosas que no tienen nada que ver. Es un acuerdo que se empezó a gestar en el periodo pasado. Es cierto que se firmó este posible convenio a fines del mes de diciembre del periodo pasado y quien debía ejecutarlo era el gobierno actual. Ahora, esta decisión del gobierno es preocupante, obviamente que es un enorme retroceso porque ese convenio obviamente que iba a aportar muchísimo a nivel educativo en materia de innovación para Uruguay, y además porque Israel es un país punta en esa materia, ¿no? Y era algo que nos iba a servir muchísimo como país. Y que se tomen decisiones y se pondrá lo ideológico por encima, bueno, de lo que puede servir al país, que es nada más y nada menos que en materia educativa,
es riesgoso y además porque lesiona obviamente una relación que ha tenido histórica Uruguay con Israel bilateralmente, que ha sido siempre muy buena, y con estas decisiones improvisadas que está tomando el gobierno sin explicación aparente, claramente puede causar mucho más daño de lo que Brunini, pensamos. el actual presidente de la ANI, dice que en realidad es porque era un mal acuerdo, ¿no? Que no remite. Bueno, a esos temas de detalles los va a tener que dar en el política Parlamento, exterior. para eso fueron citados, y van a tener que dar esos detalles y bueno, y los argumentos por los cuales tomaron esta tan dañina decisión. Bueno, a mí, escuchando a Brunini, entiendo que, además de decir que es un mal acuerdo, dice que no había fondos previstos para ejecutar este año, que en el presupuesto que se presentó en diciembre del año pasado no había fondos previstos para ejecutar este año. Pero se mandó antes de firmar, entonces, esos $100 y pico de mil se mandaron antes de firmar. Sí. Y esa es una de las cosas raras que tiene este acuerdo, que el dinero se mandó antes de firmar, cosa que no sucede, que en general es al revés y se ejecutan los fondos y después se reponen, pero bueno, Brunini dijo algunas cosas que me parece que no tienen nada que ver con el stand-by de poner esto en stand-by, porque hasta ahora habían funcionado así. Sí creo que la situación, la crisis humanitaria en Gaza tiene mucho que ver. ¿Por qué no lo dicen? Y porque Brunini también dice una cosa, estas explicaciones de temas geopolíticos no las tengo que dar yo. O sea, nosotros no nos metemos, viste que se pasaron la pelota, el canciller dice que explique la ANI y el de la ANI dice, bueno, las conclusiones geopolíticas no las sacamos nosotros. Yo lo que creo, lo que veo acá es una solución o resolución pragmática por parte del gobierno, porque no anula el convenio, lo pone en espera, porque no deja de ejecutar fondos que estuvieran previstos, porque no había ejecución de fondos previstos, y tiene un costo político bastante menor y deja conformes a quienes exigían por lo menos que esto se cortara. Entonces déjame preguntar, ¿esto es política interna en el Frente Amplio? ¿Política exterior, política internacional? ¿Qué es en el fondo? A mí me parece ¿O que todo un poco? para mí es de todo un poco. Es salir de un problema que tenés interno y que tenés de repente con socios externos que te miran que no fuiste lo suficientemente duro en condenar lo que está pasando en Gaza. Genocidio sí, genocidio no. Claro, entonces me parece que es una salida donde políticamente cuesta poco y vas... ¿Cuesta poco? Esa es otra análisis, ¿no? Cuesta poco. No lo sé. O sea, si vos dijeras que anulás un convenio, si vos dijeras que anulás una plata que viene para científicos, no sé qué, pero no estás anulando nada porque no había nada previsto. Cuesta bastante poco. Pero ¿cuál es la señal internacional? Por algo no se suspendió en abril. Porque se suponía que la señal para Israel no era la mejor de suspender. A veces guardas cartas. ¿Hoy no importa, Pepe? A ver, en el bloque anterior hablábamos de lo técnico y lo político. Me parece que este es un claro ejemplo donde la política se inmiscuye en lo técnico. A mí me gustaría que estuviera totalmente por fuera de los aspectos técnicos, de innovación, científicos, y que solamente la política en este caso estuviese al servicio de lo técnico para ser utilizada como herramienta para brindarles recursos. Es decir, llegado el momento de votar el presupuesto, ahí sí que la política tenga una injerencia sobre aspectos vinculados a investigación, ciencia y tecnología. Después, claramente, hay un tema que tiene que dirimir el Frente Amplio de cómo se para ante todo esto, ¿no? Que todavía no lo tiene muy resuelto, o, en todo caso, lo puede tener resuelto esa fuerza política, pero el gobierno, por otro lado, tiene una mirada distinta, si no, no se entiende lo de abril y el cambio que hubo ahora. Y alguien me podrá decir, bueno, el cambio tiene que ver con lo geopolítico. Bueno, entonces centrémonos en que es una cuestión geopolítica, ideológica, de política internacional. Y a decir los sinceros. Quien lo maneje. Y no, claramente, como bien decía Leonora, en este caso, el propio director de la ANI, que decía, bueno, no es resorte nuestro manejar estas cuestiones. Y claro que no lo es. Como insisto, tampoco la injerencia política en esas áreas. Y después hay otro aspecto que tampoco lo podemos dejar de lado y que tiene que ver con la señal que significa para una situación como la que vive Medio Oriente Jerusalén. Jerusalén es un signo muy importante, el hecho de instalar una oficina en ese lugar que viene siendo tironeado de muchas partes a lo largo de la historia, marca claramente una intención de dar un paso hacia ese camino, que fue lo que hizo el gobierno anterior. Después, si los aspectos de era una oficina vacía, en realidad no servía para mucho, bueno, quizás eso merezca un análisis, pero claramente hay que separar las aguas. Bien, me gustaría terminar una vuelta de panel con esto y después vamos al episodio, si quieren, del ex asesor, digo ex porque renunció, ¿no? Vilensky.
¿Quién falta hablar de esto? Sí, por acá. Yo creo, desde el punto de vista político, creo que el gobierno anterior de la calle Pou dejó dos como bombas para este gobierno digitadas ahí con un cronómetro, que una fue Neptuno y la otra es esto. Porque sabía que esto iba a generar un conflicto dentro del Frente Amplio tremendo y lo dejó ahí, le dio los $120.000 y dijo, bueno, ustedes háganse cargo, y sabía que dentro del Frente Amplio se iba a armar un toletole importante por este tema. También digo que para mí es importante que la ANI y que el Uruguay tenga arreglos con universidades tan prestigiosas como la universidad en Israel, porque es de las que puntúan a nivel mundial, de alguna manera. Me parece que está bueno aprender de ese tipo de cosas, pero claramente esto trae consigo un mar de fondo que tiene que ver con lo político, y claramente el Frente Amplio todavía no se para firme con respecto a qué decisión va a tomar. Estoy de acuerdo que es autónomo, es una universidad autónoma, eso estoy de acuerdo absolutamente. Y creo que lo científico, lo técnico tendría que estar por encima, en este caso, de lo político. Pero bueno, ahí estará Yamandu Orsi, que le explota una bomba un día sí, otro no. ¿Qué decisión va a tomar con respecto a esto? Claro. Porque, a ver, claramente hay consenso en que se entiende que es una señal del gobierno uruguayo de más dureza con Israel, ¿o no? De empezar a tomar cierta perspectiva, ¿o no? Y capaz que O nadie va a hacer esa lectura. Ya la embajada se pronunció. Ofendidas y demás, ¿no? O sea, Perdón, en yo realidad... una aclaración, porque acá se dijo que no había dinero, y yo quiero aclarar eso, de que eso no es así, porque el dinero se firmó se giró luego de firmar, se hizo un memorándum inicial y luego se giró ese dinero. Me lo Sí, están por eso, diciendo pero está ahora. sin ejecutar. O sea que en Está realidad guardadito. la plata está ahí y se Sí, firmó guardada. parte, está, perfecto. Es un Pero dato eso, que está guardada eso de y que no no hay hay plata, bueno, planes el de plata ejecución. está. No, Que yo no no se dije ejecute eso. es que el Lo que gobierno yo no lo dije es ejecutó ahora. que Este gobierno no lo ejecutó, No, pero este la plata gobierno está. no. Sí, claro, este gobierno no lo ejecutó. ¿Tú no escuchaste al Sí, lo presidente escuché de la ANI perfectamente. que dijo que en diciembre, cuando se presenta el presupuesto de este año, no había prevista ejecución de ese dinero para este año? Se podía haber ejecutado en enero y febrero cuando estaba el gobierno anterior y tampoco se hizo. Coincido con Leo, que fue una cosa donde se dejó ahí para ver, arréglense como puedan. Me parece que hay un poco de eso. Esto se viene trabajando desde 2022, que se termina de resolver en 2024 el tema de la instalación y de ponerla en funcionamiento, sí, pero es algo que venía en proceso y obviamente se terminó cuando se terminó, porque vos gobernás 5 años y no podés hacer todo los primeros 2 años. Está claro que dentro de el periodo de tiempo vas tomando decisiones. Pero cuando la calle Yo creo que recibe el premio, ahí dice, vamos a hacer... Claro. ¿Será esta la María Dolores de la calle Pou? La realidad Ay, es que... ay. A mí lo que me preocupa... Para, mirá lo que plantea Leo. Esto técnicamente le suma muchísimo al Uruguay. Y eso creo que nadie lo puede poner en cursos en discusión. línea, le porque suma- a ver, con técnicamente $120.000 no le podés hacer mucho académicamente, los $120.000, perdóname que te diga. claramente el informe lo decía, son para poner en funcionamiento, para pagar los cargos administrativos, para pagar el responsable de la oficina. Bueno, por eso. Después, a ver, si el gobierno pasado hubiera pensado en dejarle un presupuesto, lo criticarían porque resolvió dejarle plata y tomó decisiones. Ahora, como no le dejó, cuestionan que en este caso no le Nadie dejó. está No cuestionando se ponen eso. de acuerdo en Tampoco es la absolutamente gran nada. cosa, Cuando solo le eso. dejaron Está, planificado... pero déjame hacer una La pregunta plata también. se giró ¿Hay del algo? 2000... Si no hubiera pasado nada y esto seguía adelante, No iba a pasar era nada como tampoco. decir, bueno, ¿cuál era la señal? O No iba a haber nadie iba a medio chistar o curso nadie iba a decir online nada. ¿Qué para hubiera emprendedores? significado? Más allá de lo técnico o académico y los beneficios. Hablo de lo políticamente, las señales. De haber seguido con esto, de haber de que se tuviera que aprobar un presupuesto para el próximo periodo, para este acuerdo y demás. En el estado actual de situación, donde cada vez son más los países que están señalando a Israel, ¿de verdad nadie hubiera cuestionado nada? Pero esto ya se estaba cuestionando. Por Sí, eso, sí, ya sé. esta decisión es netamente... Pero la cosa también evoluciona, ¿no? Política e ideológica. A un Frente Amplio y a un gobierno que le cuesta muchísimo decir que Hamás es un grupo terrorista, no le cuesta plantear que lo que tiene que ver con el genocidio y no sé cuántas cosas más y la crisis humanitaria, cuando hay que interiorizarse bastante dentro del conflicto para ver qué pasa con los camiones de ayuda humanitaria y lo que hace Hamás en Palestina con la ayuda humanitaria que llega. Entonces, pero yo he escuchado para que mí a esto Hamás tiene se lo que ha ver condenado, por claramente supuesto. de poner un paño frío a la interna del Frente Amplio, donde ya estuvo este tema y el tema del 1% de los impuestos para el 1% más rico, de no sé qué, y
la realidad es que el gobierno necesitaba dar una señal a la interna del Frente Amplio. Habían presiones desde la UDELAR para que esto se bajara, y lo que hizo el gobierno es tomar partido por las presiones para desinflar un poco lo que tiene que ver con la problemática interna que tiene. Para mí no es una buena señal que un presidente o que un gobierno tome decisiones a partir de las presiones internas que le hacen desde su partido. Me resulta muy poco serio, son debates que van aparte. Sé que estuvo presente también en esta reunión que hubo el fin de semana, donde se reunieron distintas... que estuvo el secretario de Presidencia, que estuvieron los senadores y todos quienes tenían alguna responsabilidad política. Hay presiones muy fuertes y yo lo que creo es que el presidente de la República termina cediendo a las presiones, y queda claramente establecido cuando argumenta el canciller el porqué. El porqué es político y no técnico. Eso meritaba lo que dijo Vilensky. ¿Por qué sea político? ¿Qué me dicen de los insultos ¿Cuál es el a los que problema estamos que sea político? asistiendo por estos días? No, claramente a Salmón Vilensky, perdón, se le fue la moto muchísimo, un tipo muy formado, porque no solo le dijo judío de M a Lubetkin, sino que lo trató de capo, que eso de alguna manera es lo peor que le pueden decir a un judío, porque eran los judíos que ayudaban a los nazis en los campos de concentración. Es terrible, pero terrible lo que le dijo, y obviamente bajó el nivel al subsuelo de cualquier tipo de debate y cualquier ¿Se tipo puede de volver de esas cosas? Yo creo que no. Sí, Igual me pidió quedo con... disculpas, creo, ahora. No, él pidió disculpas, pero me quedo con la declaración del Comité Israelita, viste, Central del bajando Uruguay. un cambio. Absolutamente, lo tengo acá y es espectacular porque llama al diálogo. Sí, baja a muchísimo respetar todo, la verdad. democracia, sí. Chapó. Porque además tiene un problema, es el sentido judío la cosa. No es porque no es lo mismo el insulto a la comunidad judía desde afuera que desde adentro. Estamos de acuerdo, ¿no? Igualmente, convengamos que el canciller, más allá de ser judío, toma una decisión en nombre de Uruguay. Toma una decisión de Estado, o por lo menos comunica una decisión de Estado. Lo que pasa es que una cosa más es, allá pero de es que lo una cosa es sea o ser no. judío, y otra cosa es Netanyahu y su política internacional, o política bélica. Sí. Y Lo lo que pasa que lo es está que sufriendo el nosotros pueblo lo de vemos Israel, todo por junto, favor. pero en realidad No, es muy distinto. Israel tiene dentro de su propio país un montón de manifestaciones contrarias a la política bélica que se está llevando adelante. No tiene tanta- Algunos también, obviamente, apoyan, pero bueno. No tiene tanta vuelta el tema, es sencillo. La administración anterior tenía un apoyo explícito a la política internacional de Israel. Y así lo manifestó. Pero también los tiempos van cambiando y van Está evolucionando bien, las está bien, situaciones, por ¿o no? supuesto que sí. Este gobierno actual tiene una política contraria, o sea, tiene una posición contraria a la posición política que tiene Israel. Tan sencillo como eso. Yo Desde no- el día uno, yo creo que desde el ataque de Hamas, ya ahí, Bueno, a está la bien, semana ya entonces- tenías los pro-Palestina, Yo creo ¿viste? que no O hay sea, que- no hay que en medio del dramatizar. desastre del ataque de No hay Hamas. que- no. A ver, cada posición que toma cada Estado con un conflicto internacional, después tiene que asumir sus consecuencias o no. Y esta es la situación en que estamos. Yo no dramatizaría tanto la situación. No se le puede empezar a dar explicaciones como si fuésemos niños, que tendríamos que invertir también en Silicon Valley, en Boston, que es muy bueno, la colaboración, que tenemos $120.000 que no los tenemos. Esas son todas excusas. Esta es una posición que toma la administración del Frente Amplio y podrá justificarla o no. Ese es otro tema y hay presiones dentro del Frente Amplio para que tome esta posición o no, pero vos si sos el presidente tenés que tomar determinada posición y la tomó y listo. Después tendrá sus consecuencias políticas o no. Tan sencillo como eso. No amerita mayor complicación este asunto. No hay que buscarle tanta vuelta al tema y que se pasa la pelota al canciller porque dice que es por la situación en Medio Oriente. Y sí, claro. Y después el presidente del ANI dice que en realidad es porque educativamente no conviene y en sí ese acuerdo no deja determinado beneficio y tampoco tenemos el dinero para cubrirlo. O sea, es claro, es una posición del Estado uruguayo con un gobierno hoy del Frente Amplio que toma una determinación de castigar, entre comillas, a lo que es la política exterior de Israel hoy. Punto. Después tendrá las consecuencias políticas que pueda llegar a tener. Lo de los insultos y todo eso es un disparate entrar en ese tema. La verdad, es un disparate y creo no, estoy convencido por lo que decía Leo ahora también, ¿no? Que yo no había leído ese comunicado, no representa al gobierno de Israel esa palabra, ¿no? Está clarísimo. Bien, ¿alguien más? El canciller va esta tarde al secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Uno supone que
No, va a tienen que surgir ir al algo así, Parlamento, ¿no? Van a ir Sí, al Parlamento, van a ir que es después donde al se Parlamento. tienen que estar discutiendo estas cosas. Ya fue citado, creo, el presidente de la ANI para ir a dar las explicaciones y los argumentos del por qué se tomó esta decisión. Y vuelvo a reiterar, la plata está. Sí, sí, Está pero equivocada, no es Leonora. una discusión de la plata, está. esto. Está. No, eso es pero un porque es la detalle excusa menor. que se pone, No, pero es pero una eso no es- excusa. pero Y eso lo que para- preocupa acá es que el Estado uruguayo se ponga a favor de un grupo terrorista y no de un Estado democrático como el de Israel, que mucho ha sufrido en su historia y que además lo que se busca por parte de Hamas es justamente exterminarlo, ¿no? Pero no creo que sea tan maniqueo. Y no Ponerse a favor de creo. Hamas. ¿No te parece que no? No, me parece que no. A mí me parece que sí. Bueno, hasta son el día de claras hoy las no han señales. podido Son claras las reconocer que señales. jamás es un grupo terrorista. Pero ¿cómo que no Son claras las reconocieron señales. Y un por grupo favor, terrorista? nunca se ha Hubo reconocido. un debate en el Parlamento y Nunca la se ha realidad es que lo reconocido. presentó Gandini en su momento y el Frente Amplio no estuvo de acuerdo. Es un grupo terrorista, eso lo saben Bueno, todos. eso lo decís tú, pero no lo dicen los legisladores que están en el Parlamento. No, pero me parece que generar ese maniqueísmo es un poco peligroso. generarlo, es el mensaje Porque que si vos da. decís, bueno, yo No, en no. realidad veo lo que está sucediendo en Gaza o lo que está pasando con los palestinos, llame el genocidio o no, me puedo solidarizar, eso no quiere decir que esté a favor de Hamas. Porque una cosa es Hamas como un grupo terrorista y otra cosa son los niños palestinos, son cosas distintas. Pero el Por tema supuesto que es el condenable, análisis por de- supuesto que se el condena lo que análisis de pasa en cómo Palestina. parte- Nadie discute eso, nadie puede estar contrario a condenar ese tipo de cosas. Obvio. Inclusive Nadie está a el favor. mismo Vilensky, que Bueno. dijo lo que dijo, dice en la misma nota que él no está de acuerdo con muchas cosas de la política exterior de Claro. Netanyahu. No, el tema es que no tiene no, que ver simplificarlo con de esa manera, pero no no. tiene que ver con este acuerdo y la realidad es que esto vuelve a estar en escena o la situación que tenemos planteada hoy. No nos podemos olvidar del 7 de octubre, no nos podemos olvidar que Totalmente. todavía hay rehenes, no nos podemos olvidar de un montón de situaciones. Vos no podés ver esta situación con un ojo miope, ¿entendés? Y solamente hablar de lo que está pasando hoy en Gaza, olvidándote de todo lo que pasó anteriormente y llevó a esta situación. Cuando estábamos a un paso de firmar un acuerdo histórico en el Bien. Medio Oriente y esto se hizo porque no se quería ese acuerdo histórico. El grupo se terrorista, claramente. El grupo terrorista dinamitó Por supuesto. un acuerdo histórico que se iba a llevar en el Medio Oriente porque no quieren paz. Entonces, la realidad es que lo que está pasando hoy es responsabilidad directa de un grupo La realidad terrorista. nos queda un poco lejos, Valeria, también, ¿no? Bueno, pero Nos queda un poco lejos la No, realidad, no tan me parece. lejos porque No es tenemos tan una lejana comunidad la judía muy situación. grande en Uruguay. Todos No, conocemos no, a un me judío. refiero a que Bueno. las noticias que llegan de allá hoy están cuestionadas de todos lados. Es terrible al final realmente saber o poder atribuir las dimensiones justas de este conflicto en este momento. A eso me refería. No, yo lo que digo es cómo parte esta situación y lo que No, pasa no, está hoy claro. no es un hecho aislado. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre este tema? No es un apoyo a Hamas, sino que es un cinchón de orejas a la política exterior de Israel. ¿Y a quién beneficia, Pablo? Ese es otro tema, ¿A ese quién es otro beneficia la- análisis. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno en muchas cosas, pero entiendo que no puedo razonar o imaginarme que esta administración con esta actitud es un apoyo a Hamas y no es una crítica a la política exterior de Israel. Que cuestionemos la política exterior de Israel, esa es otra discusión, pero no la veo por un lado que es el apoyo a Hamas, sinceramente. Me Y sin parece que querer lo ya hacen. ahí es irnos un escalón más. El tema es a quién beneficia tu decisión política. No creo que beneficie Cambia la tampoco situación Hamas. que hay. No cambia nada, es una señal, ¿vale? No cambia nada, ¿qué va a cambiar? El ¿A mundo vos te, no se pare- enteró, a vos el te mundo no parece se que, entera de esto. Nadie se enteró de esto. a vos te parece que a Israel, más allá de lo que es el simbolismo pequeño de un país chico como somos nosotros, que decida no llevar adelante este tipo de proyectos, ¿le va a mover la aguja? No. No, esto es Vamos a esto es entender. política. Bueno, está, y listo. eso, vamos a Pero entender. es política interna, no bueno, es política aparte, grande, es política aparte, interna. pero digo, no no pasa grande de para eso. dar una señal sobre el conflicto No que pasa están de viviendo eso. en Creo que Gaza. ambos. Eso es interno. Bien. Ambos paralelos. Sí, creo que vamos. Bueno, Y muy pues, bien. coincido con Pablo que Qué raro. sí, coincido con Pablo. Bien, vamos a cambiar de tema, porque vaya si tendremos frentes tan importantes acá en nuestro propio país, y con cuestiones que muchas veces no están ocupando los titulares de la agenda política, pero que sin embargo, específicamente el tema que vamos a abordar ahora, sí creo que está de fondo de todas las diferentes formas de violencia que padecemos como sociedad. La falta de la atención a la salud mental, por ejemplo, ¿no? Y específicamente vinculada, en este caso, al deporte. Antes, permítanme recordar